El cribado en las residencias de mayores en Canarias ya ha comenzado. Se recogen muestras a usuarios y trabajadores para comprobar si se ha pasado o tienen la COVID-19. En total, se espera llegar a una población de casi 10.000 personas en uno de los colectivos de mayor riesgo, de las personas mayores. Hay que recordar que 10 personas han fallecido en 4 residencias de Tenerife hasta el momento, 2 de ellos en las últimas horas. Este jueves, buenas tardes de nuevo, se llega a la cifra de 182.816 personas contagiadas por COVID-19 en España. El número de fallecidos es ya de 119.130. La tendencia a la disminución de la curva del contagio, sin embargo, los datos positivos han aumentado de forma destacada en las últimas horas. Silvia Mascareño, ¿a qué se debe? Pues dicen los técnicos que se debe a que se hacen muchas más pruebas de diagnóstico. Ese crecimiento en el número de contagios está en torno al 2,9%, pero ahora se están detectando incluso casos asintomáticos o con síntomas leves. Los expertos dicen que es una muy buena noticia para controlar la pandemia y también permite aislar a aquellos pacientes que de otra manera no habrían sido detectados. El vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez, insistió anoche en que se va a trabajar para mitigar el impacto económico de esta crisis sanitaria. En una entrevista a Televisión Canaria aseguró que está garantizado todo el personal de sanidad y educación de la comunidad autónoma porque esta crisis de salud ha dejado claro, dice, la importancia de los sanitarios. A la hora de hablar del desconfinamiento, opina que las islas no serán un laboratorio de prueba respecto al resto de comunidades. Nosotros no vamos a hacer experimentos, no vamos a hacer de laboratorio. Esperaremos al 26 de abril y si hay datos que aconsejen flexibilizar el confinamiento, lo haremos porque esos datos dicen que es seguro hacerlo. Los pacientes de coronavirus manifiestan una inflamación en los pulmones que les impide respirar bien. Para evitarlo, los médicos usan una técnica, la postura de cúbito prono, los envuelven en almohadas y sábanas y entre varios los cargan. Colocan boca abajo, cabeza de lado, con los brazos pegados al cuerpo para aliviar la presión sobre los pulmones. Es una técnica de la que vamos a hablar también para respirar mejor. Así se hace muy bien. Y una vez conocido que el curso escolar va a concluir de manera digital, la Consejería de Educación comienza el reparto de más de 4.000 tablets para aquellos alumnos que no cuenten con ella para poder seguir las clases online. Bueno, imagen en directo de uno de los puntos en el sur de Tenerife donde se han aparcado parte de los vehículos de alquiler en la isla. Están totalmente paralizados, lógicamente. En Canarias hay 70.000 coches en esta situación. Dicen las empresas de alquiler, las rentacar, que se enfrentan a la mayor crisis vivida en su historia. Todos esos coches están parados y por el momento Isaac Tacoronte no tienen salida. Así es, Roberto, son 70.000 vehículos que se encuentran inmovilizados en toda Canarias. En total, un 90% de la flota se encuentra, pues como hemos visto, completamente sin ser utilizados porque es un sector, como recordamos y sabemos, que vive prácticamente del turismo. Luego lo veremos con detalle. Presten atención a los amantes de correr porque confinados también pueden seguir preparando futuros maratones incluso. Veremos el caso de José Manuel, con 68 años, que corre hasta 10 kilómetros al día dentro de su casa. Enseguida vemos de qué manera. Tendencia a la baja en la curva del contagio de la COVID-19 en España, aunque aumenta el dato de personas contagiadas. Dicen los técnicos que en realidad lo que aumentan es el número de test que se están realizando y por eso aumenta esa cifra. Los datos se han analizado en la reunión del Comité de Gestión que ha tenido Silvia Mascareño. Novedades. Sí, porque hoy se ha incorporado a esa reunión los 4 vicepresidentes, entre ellos la vicepresidenta Carmen Calvo, pero de manera telemática porque acaba de superar el coronavirus. Juntos han analizado los datos que nos deja hoy la pandemia, que como decías confirma que la curva sigue cediendo, aunque hay 2 parámetros que siguen creciendo en torno al 3%. El primero, las víctimas. Hoy han fallecido, en las últimas 24 horas han fallecido 551 personas, ya el total asciende a 19.130 y los contagiados también siguen creciendo, 5.000
183 nuevos contagios. España ya alcanza los 182.000 contagiados. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, que hoy ha comparecido en el Congreso para explicar su gestión, atribuye el número de contagios, ese crecimiento en el número de contagios, a que se ha duplicado el número de test, más de 40.000 al día. Supone este incremento de nuevos casos, estos 5.183 nuevos casos, suponen un incremento del 2,9%. Hace 2 semanas este incremento diario medio era del 7%. En clave política, hoy la noticia sin duda ha sido el inicio de la ronda de contactos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con todos los grupos parlamentarios para alcanzar ese gran acuerdo de reconstrucción nacional. Son reuniones bilaterales, telemáticas, de las que ya se ha descolgado la CUP y Vox. Y todavía estamos pendientes de cerrar si finalmente habrá reunión con el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Hoy sí que se ha reunido con Compromís, con Ciudadanos, con Unidos Podemos, con los nacionalistas gallegos, con Más Madrid y con Junts pel Cat. A todos ellos le ha propuesto una mesa de diálogo la próxima semana para iniciar los trabajos. El Ejecutivo espera que dejen al lado las diferencias políticas y que estén a la altura de lo que reclaman los ciudadanos. La propuesta que el presidente ha transmitido consistiría en la constitución de esta mesa de reconstrucción social y económica para el país, una mesa que podría reunirse ya la próxima semana. Bueno, y otro asunto también, ¿cómo está la situación ahora mismo en torno a los contagios y a las personas fallecidas en Canarias? A día de hoy, a 16 de abril, 1.988 casos registrados. Es posible que ante el aumento de test los casos puedan ir aumentando. Esperemos que la cifra de fallecidos no, y solo tengamos que lamentar el de las 7 personas que han muerto ya desgraciadamente en las islas. El que sí, la cifra, el dato que sí tiene que aumentar es el de las altas, 673 hasta el momento. Ya han comenzado las pruebas en las residencias de mayores de Canarias para detectar positivos por coronavirus asintomáticos y así evitar nuevos contagios. Un estudio que mezcla los tests rápidos con los llamados PCR. La Consejería de Sanidad sigue avanzando en el estudio y seguimiento del COVID-19 en los centros de mayores, un cribado que se centra ahora en las residencias en las que se haya detectado algún positivo y que tiene como principal objetivo la detección de los posibles casos asintomáticos. Son las personas que son asintomáticas, que son las que no vemos que realmente tienen la enfermedad, y a través del test rápido, que es lo que estamos haciendo, y la PCR, pues entonces podemos detectarlo y así hacer una medida preventiva de aislamiento. Determinar la situación de inmunidad de los residentes y trabajadores ayudará a conocer la realidad de cada centro de una forma más eficaz, en un ámbito donde se encuentran personas con una alta vulnerabilidad. El aislamiento del paciente dentro de la propia residencia, y las personas que han tenido contacto directo con ellos, esas personas quedan aisladas en casa si son trabajadores, porque el vector principal es la persona que sale y entra. El residente se queda dentro de su habitación aislado y la otra persona es la que puede conducir el contagio. Un estudio determinante para la toma de decisiones tanto epidemiológicas, clínicas como sociales, y que se llevará a cabo en todas las islas. En La Palma se cumple el 4º día sin nuevos positivos. Además, la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha también ese cribado a residentes y personal, Magali Cáceres, de centros de mayores, también en la isla. Las pruebas se han iniciado aquí, en este hospital Nuestra Señora de los Dolores, dependiente del Cabildo. Y como bien decía, se han llevado a cabo tanto a personal como a internos del propio centro, y todo siguiendo un estricto protocolo al que ya se someten diariamente los trabajadores del propio centro. Se espera que desde este jueves y hasta el próximo domingo se realicen al menos 800 muestras en por lo menos 15 centros de la isla, donde se encuentran las personas más vulnerables. A la espera de conocer los datos de esas pruebas, a fecha de hoy jueves, La Palma cuenta con 59 casos activos. 53 de ellos son controlados por médicos de hospitalización domiciliaria. 2 casos están ingresados en la unidad de cuidados intensivos y otros 4 en planta del Hospital General de La Palma. A estos datos hay que unir la buena cifra de 18 personas que han sido ya capaces de superar el virus en la isla.
Tenemos que celebrarlo, pero no podemos bajar la guardia y por eso se desarrollan este tipo de actividades de salud pública para de esta manera poder tener un listado y un conocimiento mayor de la situación real que tenemos en los centros sociosanitarios. Vamos a ir peinando todas las residencias sociosanitarias de la isla, no solo a los residentes, sino también a los profesionales que trabajan en ellas, con el objetivo de tener determinados en qué situación nos encontramos en este momento determinado. Y en El Hierro continúa el goteo de cancelaciones de actos. El Ayuntamiento de la Frontera ha anunciado la suspensión de las fiestas de Fátima y la Consolación, además del aplazamiento del evento cultural Sabinosa Parrandea. Mientras tanto, no hay novedades con respecto a la propagación del virus, lo que vuelve a ser Eduardo Pulido la mejor noticia para la isla. Solo un caso activo en la isla y 23 días de forma ininterrumpida sin nuevos contagios por COVID-19 en El Hierro. UGT Canarias propone pruebas masivas y que sean las islas del Hierro y La Graciosa las que inicien el desconfinamiento progresivo en el archipiélago. Una cosa más, este jueves la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha comenzado con el cribado en las residencias de mayores, pruebas de coronavirus para los usuarios y también para los trabajadores. Han arrancado aquí en la residencia del Pinar, posteriormente en el balneario Pozo de la Salud y la idea es que mañana concluya en la residencia de mayores de Chedo. Hoy vamos a empezar a implantar ya el protocolo que nos ha mandado Salud Pública de actuación sobre los centros sociosanitarios. Es un cribaje, vamos a realizar una serie de test tanto a usuarios como a los trabajadores para tener un mapa real de cómo está la situación dentro de estos colectivos, de estos centros donde tenemos a esta gente tan vulnerable. Bueno, y un aspecto claramente médico, pero para que se hagan una idea de lo que sufren los pacientes de coronavirus, manifiestan habitualmente una inflamación en los pulmones que les impide respirar bien. Para evitar que esto suceda, para aliviar la presión sobre los pulmones, el personal sanitario aplica una maniobra que es básicamente cambiarlos de posición. Los tienen que colocar boca abajo, pero fíjense cómo lo hacen. Vuelven al paciente en almohadas y sábanas y entre varios lo cargan y lo colocan de cúbito prono, es decir, boca abajo. La cabeza de lado, los brazos pegados al cuerpo. Lo vemos en el Hospital Insular de Gran Canaria, por ejemplo, que se hace de esta manera para que llegue más oxígeno a los pulmones y los pacientes respiren mejor. Una imagen de lo que padecen estas personas y cómo se están enfrentando los equipos médicos a esta enfermedad. Hemos hablado justo hoy con un médico intensivista del Hospital Insular de Gran Canaria y tenemos imágenes que muestran parte de su trabajo. Han hecho un balance del día a día en la unidad de cuidados intensivos en plena meseta del virus de la crisis del coronavirus. Tras más de 20 años de experiencia profesional en cuidados intensivos, esta es la situación más complicada que he podido vivir. La UCI del Hospital Insular de Gran Canaria tiene 32 camas. En este momento está ocupada la mitad, varias por pacientes de COVID-19. Muchos de ellos, antes de tener que sedarlos, se les nota el miedo, pero también la confianza. Esta enfermedad provoca un daño pulmonar que en ocasiones puede ser muy severo. Nosotros en la UCI estamos entrenados para tratar estas afecciones. La diferencia en esta ocasión es la alta tasa de contagiosidad que tiene este virus. Los centros de salud, consultas y urgencias de los hospitales es donde más sanitarios se contagiaron al principio de la epidemia. En esta UCI trabajan 150 profesionales. A día de hoy son todos negativos. No hay ningún miembro del personal sanitario que trabaja habitualmente en la UCI de este hospital que esté afectado por esta enfermedad. Los médicos destacan de esta crisis el bagaje adquirido. La sanidad ahora, afirman, es mejor que hace un mes. La experiencia vivida por los profesionales sanitarios no me cabe la menor duda que supondrá un empuje importantísimo para nuestra sanidad. Canarias no será un laboratorio de desconfinamiento. Es uno de los titulares que repetía anoche en una entrevista con nuestro compañero Paco Luis Quintana el vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez. El también consejero de Hacienda advirtió de que la crisis sanitaria va a dejar un impacto económico que dobla al de la última crisis de 2008. Para solucionarlo pide capacidad de endeudamiento. Canarias supera el mes de confinamiento en una situación privilegiada. La tasa de contagio es muy baja, entre las más bajas del Estado español. Pero las autoridades creen que no se puede bajar la guardia. Nosotros no vamos a hacer experimentos, no vamos a hacer de laboratorio. Esperaremos al 26 de abril y si hay datos que aconsejen flexibilizar el confinamiento, lo haremos porque esos datos
dicen que es seguro hacerlo. 14 millones de euros ha gastado Canarias en material sanitario para hacer frente a la pandemia. El 80% del material que tenemos en Canarias de protección, de test, de todo lo que significa los instrumentos de trabajo, lo hemos conseguido después de constatarse que la centralización no fue una buena medida. La crisis sanitaria deja números rojos en la economía. Perderemos riqueza en el año 20 que pueda duplicar a todo lo que perdimos en la situación anterior. El consejero de Hacienda insistió en que la única salida es endeudarse. Lo que estamos reclamando es que Europa mancomune esa deuda, que sea a través de los eurobonos como se inyecte capital al sector público. A las familias y empresas lanzó un mensaje de tranquilidad. No vamos a dejar a nadie tirado. Es decir, la gente que no tiene le tenemos que garantizar unos ingresos mínimos para que puedan consumir y vivir dignamente. Rodríguez cree que el virus nos deja una lección, la importancia del sector público. A los partidos pidió unidad y se mostró convencido de que Canarias saldrá reforzada de este bache. Desde el 14 de marzo que se declaró el estado de alarma hasta final de ese mes, es decir, en tan solo 2 semanas, la economía del archipiélago destruyó más de 50.000 puestos de trabajo. Ahora hemos conocido que entre los 15 municipios de más de 30.000 habitantes de toda España, entre los más castigados por esa crisis, Óscar Herrera, hay 4 que son canarios. Sí, son Arona y Adeje en Tenerife, Puerto del Rosario en Fuerteventura y Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria. Los 4 municipios han perdido más de un 10% de sus afiliados a la Seguridad Social en tan solo las últimas 2 semanas del mes de marzo. La mayoría de esos trabajadores tenían contratos temporales. En ese ranking comparten protagonismo también localidades andaluzas y valencianas vinculadas con la actividad turística. Unas estadísticas donde no aparecen reflejados los afectados por los ERTES. Según la última actualización de Canarias, ahora mismo en el archipiélago hay casi 200.000 trabajadores sometidos a expedientes de regulación temporales de empleo y que figuran todavía como cotizantes. En cualquier caso, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España insisten en que los ERTES son ahora mismo la única fórmula para evitar los despidos masivos ante el parón económico. Tenemos un cero turístico, un parón total de nuestro principal motor económico. La recuperación va a ser lenta, pero hay medidas paliativas importantes de garantía, como están siendo los ERTES por causa de fuerza mayor, que protegen al empleo y a las empresas en Canarias. La construcción es uno de los servicios no esenciales que volvió a la actividad el pasado lunes. Sus características, sobre todo el no poder evitar que los trabajadores operen a menos de 1 metro entre sí para muchas actividades que llevan a cabo, ha obligado a tomar una serie de medidas especiales para evitar al máximo el posible contagio. Hoy visitamos para comprobarlo una obra en la capital Gran Canaria. Esta es una construcción de titularidad pública y concesión privada, un edificio de viviendas incluido en el plan de reposición de Tamaraceite del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estas son las normas de protección sanitaria que se han tomado. Medidas de temperatura a los trabajadores al entrar a la obra por las mañanas, limpieza de todas las zonas comunes con agua y lejía varias veces al día. Los turnos de comedor, tanto de la hora del desayuno o del almuerzo, pues se han repartido para que no coincida tanta gente como coincide normalmente en las zonas de descanso. Y sobre todo, pues como en la construcción no se pueden cumplir las medidas de distanciamiento, igual que en otros trabajos, pues el uso obligatorio de mascarillas y guantes. Y aún así, ¿es seguro retomar la actividad de la construcción? No. Creo que todos tenemos el derecho a no contaminarnos. Yo creo que sí es seguro poner la obra en marcha, pero claro, siempre tenemos el riesgo, va a estar ahí siempre, igual que todos los riesgos en la construcción. Hay que meter esto dentro de lo que es nuestro trabajo normal de día a día. Y queremos conocer algunos detalles de esa rutina diaria de trabajo. Es todo diferente a lo que ya venimos haciendo durante X años. Entonces, hombre, claro, si notas la diferencia y a la hora de tanta protección, pues en este caso mismo, imposibilidad de respirar, ¿sabes? Y, hombre, es un poquito incómodo. La obra sufrirá un retraso de al menos 2 meses en su terminación. Lo primero es la salud. Otro sector que ha reclamado ayudas para poder superar esta crisis, el de los vehículos de alquiler, empresas que viven directamente del turismo y que, Isaac Tacoronte, tienen en estos momentos más de 70.000 vehículos inmovilizados.
Sí, la imagen que tengo justo a mi espalda es una imagen que pues refleja perfectamente la situación que has comentado, Roberto. Son en Canarias 70.000 vehículos que se encuentran inmovilizados ahora mismo. Son vehículos que dependen del sector turístico, pues como no hay vuelos, no se viaja, pues tampoco se alquilan estos vehículos. Más de 10.000 puestos de trabajo que dependen directamente del sector también están en juego y además, un dato muy importante, el 60% de los empresarios del sector aseguran que no saben si van a continuar con la actividad debido a la incertidumbre. Nos encontramos con Juan Antonio Jiménez, que es el presidente de APECA. Precisamente, señor Jiménez, buenas tardes. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones del sector ahora mismo? Bueno, principalmente la principal reivindicación que tiene el sector en este momento es que en zonas turísticas como las nuestras, en las islas, nos ayudaran con una ampliación del ERTE por fuerza mayor más allá del estado de emergencia, ya que todavía nosotros no sabemos cuándo va a ser la próxima entrada de turistas en las islas. En el mejor de los casos las previsiones son para el mes de septiembre, octubre, y realmente va a ser inviable que nuestras empresas puedan soportar otra vez la reincorporación de las plantillas, la situación que nos encontramos en este momento. En cuanto al mantenimiento de todos estos vehículos que vemos inmovilizados, ¿cómo se está llevando a cabo ese mantenimiento? Bueno, hay una serie de recomendaciones que se hacen para los empresarios en el que se recomienda que se desconecten las baterías, se inflen las ruedas, un 25% más de lo normal, y bueno, más allá de eso, evidentemente vamos a tener problemas también si los vehículos van a estar mucho tiempo parados, ¿no? Pues muchísimas gracias y como decíamos, Roberto, esa es la imagen, es una imagen desde luego que es significativa y que refleja que ese 90% de la flota se encuentra ahora mismo parada, 70.000 vehículos de alquiler en toda Canarias que se encuentran, como vemos, inmovilizados a la espera de que se reactive el turismo y a la espera de saber también el futuro de muchos empresarios, más del 50% que no saben si van a poder continuar con su actividad. La verdad es que sí, las expectativas no son buenas para ellos y esa imagen es perfectamente gráfica para mostrar la situación del sector que es locomotora de la economía en las islas, el turismo. De cara al verano, de hecho, algunos empresarios piden a las administraciones medidas para que poco a poco puedan reabrir algunos negocios. El Círculo de Empresarios y Profesionales del sur de Tenerife, por ejemplo, sugiere que se establezcan más controles sanitarios en aeropuertos y puertos para garantizar la llegada segura de turistas y se vaya reactivando un sector en el que se han perdido ya más de 100.000 empleos. También en lo que es los operadores privados, en hoteles, restaurantes y el resto de la cadena turística que permita pues trabajar con las nuevas restricciones que van a haber, pero sobre todo con esa expectativa de recuperar poco a poco la actividad y en este caso empezar a aprender de cómo hacerlo con la nueva situación, ¿no? El Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reclamado un plan Marshall municipal que sirva para asfaltar calles, mejorar la limpieza y realizar obras en los barrios como única alternativa en estos momentos para reactivar la economía y crear puestos de trabajo. Le pedimos al alcalde, al ayuntamiento, que por lo menos disponga este año de 50 millones de euros más a las inversiones que ya estaban previstas y otros 50 millones de euros para el próximo año, porque la administración pública es la única que en estos momentos puede sacar a licitación obra pública y crear empleo. Desde esta semana muchos alumnos canarios sin recursos tendrán también acceso a la enseñanza en lo que resta de confinamiento gracias a la iniciativa que ha comenzado Natalia Cuellar a repartir un total de 4.309 tablets. Un reparto, Roberto, que se realizará entre alumnos sin recursos de todas Canarias, dando prioridad a quienes hacen cambio de ciclo por necesitar más apoyo y alumnos de segundo de bachillerato y FP. La entrega se realizará en dos fases, una primera que se hace esta semana y en la que se repartirán 1.300 nuevas tablets con conexión a Internet. Aquí en el Instituto de Enseñanza Secundaria Pérez Galdós de la capital Gran Canaria son 105 los alumnos que esperan esos dispositivos. Hoy se han recogido 42 tablets que se repartirán a las familias en los próximos días y el resto de alumnos pues tendrá que esperar a la segunda remesa que se espera la próxima semana. El objetivo es evitar que los estudiantes en edad escolar se queden atrás por falta de recursos económicos. Sabemos que van a venir otra serie de tandas, ¿no?, que van a seguir suministrando, y el centro para proyectos y programas que llevaba a cabo pues también tenía un número de tabletas que se van a distribuir también igualmente.
Que el objetivo para el que está orientada esta medida pues se consiga, que es conectar al alumnado y que disminuyamos pues la brecha digital que estamos detectando que había. La decisión se tomaba ayer y hemos conocido las reacciones del profesorado y de los padres y madres. Hablamos del nuevo calendario escolar por el que las clases, Marta Rodríguez, terminarán en junio y en casa. Sí, seguirán impartiéndose a través de plataformas digitales y además en la reunión de ayer junto al Ministerio y resto de comunidades autónomas se decidió que la materia correspondiente al tercer trimestre no se va a evaluar. La idea es reforzar a aquellos alumnos que hayan tenido mayores dificultades en el primer y segundo trimestre para que nadie se quede atrás. Para el profesorado hace falta una mayor concreción, de hecho han pedido una reunión ya con la consejera de Educación, mientras que para los padres y madres es una cuestión en la que la salud está por encima de todo, aunque son conscientes de que las dificultades vendrán a la hora de tenerse que ir a trabajar. Sobre la posibilidad de que los colegios abran sus puertas en julio, desde la consejería reconocen que es una cuestión que se puso sobre la mesa, pero sobre la que de momento no hay nada decidido y que en todo caso se hará atendiendo siempre a los criterios de sanidad. Es una cuestión de salud para garantizar pues el bienestar, que no les ocurra nada tanto a los niños como exponer a otra parte de la población, pues lo comprendo, aunque familiarmente no es lo más cómodo. Nosotros no somos profesores, somos los padres, pero ahí estamos todos luchando porque esos niños no noten este confinamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo en mi caso soy uno de los afectados de los ERTE y me toca estar en casa, por lo que por las mañanas ejerceré de profesor lo mejor que pueda hacer. Vamos a hablar con Pedro Crespo, que es presidente de AMPE en Canarias. ¿Qué tal, señor Crespo? Buenas tardes. Muy buenas. ¿Se ha trasladado claramente a los profesores los criterios para desarrollar este fin de curso por parte de la consejería? Pues no, hasta la fecha no. Tenemos la comunicación por parte del Ministerio. Hemos solicitado a la Consejería de Educación una reunión con carácter de urgencia, aunque lo solicitó por escrito en la tarde de ayer. Se nos ha comunicado que el próximo martes mantendremos una reunión y bueno, si bien es cierto que hay determinadas cuestiones que parece que sí se van a clarificar en base a lo que planteado por el Ministerio en el día de ayer, pero aún quedan muchas concreciones y los docentes estamos pues, muy a la espera de las mismas. La consejería ha adelantado que no se darán nuevos contenidos y que la norma es promocionar a los alumnos y no suspender. Se parece bastante a un aprobado general, pero se insiste en que no lo es. No, es fundamental. Yo creo que aquí hay dos cuestiones que hay que clarificar. Cuando hablamos de las etapas de infantil, primaria y secundaria, se habla de un aprendizaje competencial. No es como ocurría antes, que tengo que sumar una serie de contenidos y en base a lo que adquiera o no adquiera se nos va a aprobar. Es una enseñanza más globalizada. En ese sentido, pues se puede aplicar partiendo de los contenidos dados en las dos primeras evaluaciones, continuar reforzándolo en esta tercera evaluación y al final realizar una calificación. Es fundamental, como bien comenta, el quitar este bulo, porque nosotros lo entendemos desde ese punto de vista, de que es un aprobado general. Habrán alumnos que van a suspender y habrán alumnos que van a repetir. Eso ocurrirá, pero son excepciones, no en esta circunstancia especial, sino durante todo la enseñanza, durante todos los cursos es igual. Son casos muy puntuales y el profesorado estamos para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, que esto no ocurra. Eso le iba a decir, que excepciones son siempre, ¿no? Incluso antes de estar en esta situación. Claro, es decir, en ese sentido no hay diferencia. Yo creo que los errores parten de quizás en algún otro país que sí se ha planteado esa expresión, se ha copiado aquí y bueno, yo creo que quedó claro en cualquier caso en boca del Ministerio ayer en la rueda de prensa que dieron que esto no va a ocurrir a nivel nacional y por supuesto que en nuestra comunidad no, en nuestra comunidad autónoma tampoco. Pero insisto, el planteamiento serán casos muy puntuales y nuestro principal objetivo en este tercer trimestre, a falta, insisto, de esas instrucciones más claras por parte de la Consejería, es ayudar, como estamos haciendo durante todo este periodo y hacemos habitualmente en el curso, a nuestro alumnado en base a los pocos medios de los que disponemos, también de los pocos medios que disponen ellos, para intentar desde todo el profesorado ayudarlos a que vayan superando, a que vayan mejorando
en lo que es la práctica docente. Pero quizá fíjese que ese mensaje ha calado porque, según leemos ahora mismo en redes, hay 3 comunidades autónomas, Madrid, País Vasco y Murcia, que se descuelgan de ese acuerdo o de esas instrucciones y dicen que no están dispuestos a aprobar pasar de curso a quien haya suspendido. Es que en Canarias tampoco. Yo creo que aquí tenemos uno de los males que, por desgracia, padecemos en la educación, que es el que se utiliza políticamente. Qué casualidad, ¿verdad?, que esas comunidades autónomas pues hay color político diferente. Nosotros estamos convencidos, y esto va más allá de la situación que estamos viviendo, que hay que dejar, cuando hablamos de educación, la política a un lado, hay que tender a mejorar la educación en nuestro país, en nuestra tierra, y cuando hablamos de situaciones tan delicadas como las que estamos viviendo ahora mismo, pues más triste todavía es poner de manifiesto el no buscar un acuerdo unánime por parte de todas las comunidades autónomas como estamos convencidos que debería ocurrir. Una última cuestión, señor Crespo. Ustedes proponen, para quien a lo mejor haya llegado con un poco menos de contenidos o que necesite un mayor refuerzo, que esas clases de refuerzo sean durante el curso que viene. Sí, estamos convencidos y de hecho en las instrucciones que se plantearon ayer va en esa línea. Este último trimestre hacer unos informes individualizados aún con más profundidad que la que hacemos en otros cursos, de tal forma que cuando llegue principio de curso se pueda transmitir de forma efectiva y no teórica, no solamente modificando nuestras programaciones, sino teniendo medios adecuados. Y los medios adecuados no pueden ser una ratio de 30 alumnos en el aula, sino que puedan tener profesorado de apoyo, poder organizar grupos flexibles para que esas carencias inevitables que tenemos por las circunstancias que estamos viviendo, en ese especialmente primer trimestre, pues podamos intentar ayudar al alumnado para ir superándolo y ir reenganchándose a lo que es el curso que viene. Muy bien, pues señor Crespo, muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Me acuerdo, un placer. Buenas tardes. Bueno, saben que hay muchas personas a las que les ha pillado esta pandemia en otros países, estaban de vacaciones o trabajando. Hoy les traemos el caso de Malik, un canario que trabaja en una compañía de cruceros que opera entre Ecuador y Galápagos. Al haberse producido casos de COVID en otro barco que realiza la misma ruta, ahora tiene que pasar el confinamiento en mitad del Pacífico Sur. A 1000 kilómetros de las costas de Ecuador se encuentran las Islas Galápagos, un paraíso en el que desde hace un mes se encuentran confinados numerosos barcos turísticos, entre los que hay casos de COVID-19. Encontraron un par de casos en un barco, en otro barco de por aquí, de por la zona. Y nada, pues han decidido de ponernos a todos en aislamiento. Ahora estamos aislados dentro de la habitación. Al no poder pisar tierra les envían suministros periódicamente, mientras dentro del barco solo trabaja el personal esencial, como el que les lleva la comida en bandejas como esta. Por delante queda una larga espera dentro de su camarote hasta que les permitan viajar hasta Quito. Cuando llegue al Ecuador continental, tendré que, según lo que habían dicho, tienes que hacer una cuarentena de 15 días. Y después, pues a ver si consigue uno llegar a Europa. Ante este problema, otras compañías de cruceros alrededor del mundo han optado por otra solución. O si no consigue aviones que te lleven a tu tripulación a Filipinas, pues nada, pues los montas en el barco, los llenas de combustible y te vas a Filipinas a llevarlo. Aunque te lleve un mes llegar hasta Filipinas. Una solución más drástica, pero que podría llegar a ser la definitiva para cruzar los más de 8000 kilómetros que ahora mismo le separan de Tenerife. En La Gomera, con 2 casos activos, comienza hoy el reparto de mascarillas quirúrgicas a la población de riesgo. Un proyecto pionero en Canarias que nace de la coordinación entre el Cabildo y el Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Ana Ramos, ¿cómo se distribuyen las mascarillas? Se pueden solicitar ya en cualquiera de las 11 farmacias de la isla, aportando únicamente el documento nacional de identidad. El solicitante pasa a formar parte de un registro que le permite recoger una nueva mascarilla pasados los 5 días de uso. Además, este sistema controla que no haya acopio y que nadie se lleve más mascarillas de las que realmente necesita. Este protocolo pionero en el archipiélago lo pone en marcha el Cabildo de La Gomera junto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife para proteger a las personas que están en riesgo. Por ejemplo, recibirán mascarilla quirúrgica los trabajadores que están en la calle y conviven con familiares que son vulnerables. También los pacientes que están inmunodeprimidos, embarazadas y personas de avanzada edad. Creemos
que la fórmula que hemos pactado con un protocolo perfectamente definido con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Canarias es el más adecuado. Hay un programa donde se pone el DNI de cada persona para que la retire y quede grabada y no vaya retirando más mascarillas sin necesidad. Y a los 5 días puede volver a retirar otra vez la mascarilla o las mascarillas que necesite. Siguen sin registrarse nuevos casos en Fuerteventura, así que se mantienen los 38 casos, María Asensio, diagnosticados hasta el momento. Así es, desde el pasado domingo no se diagnostica ningún nuevo caso aquí en Fuerteventura y se han entregado un total de 27 altas epidemiológicas, por lo tanto ya solo quedan 11 casos activos, 9 en aislamiento domiciliario y 2 personas que están siendo tratadas en el Hospital General de Fuerteventura, una de ellas en la unidad de medicina intensiva y otra en planta. Estos 38 casos convierten a Fuerteventura en la isla con menor incidencia de casos por cada 100.000 habitantes y es que además no se ha registrado ningún fallecimiento. La gestión de la pandemia podría ser clave para estas cifras. Con un 0,36% de la población contagiada por COVID-19 y sin ningún fallecido a causa del virus, Fuerteventura registra una incidencia baja en el número de contagios. Detrás de estas cifras, el rastreo de cada uno de los casos positivos. Lo que hicimos fue establecer un equipo que nosotros hemos denominado gestores de casos. Estos gestores de casos reciben incidencia, bien vía SUC, bien vía atención primaria y ahora pues con la nueva aplicación del Ministerio. Una vez el caso es positivo, hacemos un estudio de los contactos estrechos, que también lo hacemos desde este equipo de gestores de casos, y junto con primaria pues se hace el seguimiento durante el tiempo estimado. Aislar los enfermos y sus contactos más próximos ha dado buenos resultados, pero los expertos alertan. Los últimos contagios no están relacionados con ningún positivo anterior. Los últimos casos que hemos tenido aquí en la isla son casos que no hemos podido establecer su origen epidemiológico, y esto es importante también que la población lo sepa, porque eso significa que la gente se ha movido más de lo que tenían que moverse, es decir, se ha confiado tanto en que los datos han sido tan buenos que pues han frecuentado más veces de lo que es necesario los espacios públicos. El confinamiento sigue siendo, por tanto, la medida más efectiva para evitar nuevos contagios. Una ley de 2011 establece medidas de protección para las consideradas como infraestructuras críticas. Son esas instalaciones estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable. Es el caso del suministro de agua potable, que en Canarias depende en gran medida de las desaladoras. Instalaciones, Cristina Quesada, que prestan un servicio esencial. Sí, desaladoras de gran tamaño como esta de Telde en Gran Canaria están consideradas por ley como infraestructuras críticas porque prestan un servicio esencial y su correcto funcionamiento es indispensable para la ciudadanía. De estas instalaciones y de su plantilla depende que llegue el agua de abasto a más de 100.000 habitantes de Telde, de Valsequillo, y también que llegue ese agua al aeropuerto de Gran Canaria. Para garantizar el suministro, la empresa mixta de aguas de Telde ha decidido además poner en marcha un protocolo extra de seguridad frente al COVID-19 que consiste en mantener confinado a parte del personal. El contacto social con Geray está especialmente limitado. Hay que extremar la distancia para garantizar el suministro de agua. Vive y trabaja en las instalaciones de su empresa. Te levantas 5 minutos antes de empezar la jornada laboral y en 5 minutos ya estás en el trabajo. Y luego cuando terminas, pues almuerzas, te bañas, te vas a la caravana, ves una peli, hablas con la familia y das una vueltita por la planta, haces algo de ejercicio y hasta el día siguiente. Juan Antonio cubre esta semana el turno de tarde. Cada uno dispone de catering y de una autocaravana para cumplir estrictamente con el confinamiento. Lo más difícil es la soledad, porque quieras o no, aunque todos en su casa también están confinados, aquí lo que no tienes es tu familia o el día a día tuyo de tu casa, ¿no? Todo es diferente, la cama, todo, el baño, todo es diferente. Entonces siempre te sientes un poco fuera de lugar. El trabajo de este personal esencial permite producir más de 20 millones de litros de agua al día para abastecer a 114.000 habitantes de Telde, Valsequillo y al aeropuerto de Gran Canaria. Te da estas ganas de seguir sufriendo esta situación, saber que tú estás haciendo un granito más de arena en todas las profesiones que están ahora mismo al pie del cañón. Si nos faltara el suministro de agua en casa, ¿qué es lo que podríamos hacer? Es el esfuerzo del personal para cumplir con el protocolo de seguridad establecido por la empresa y su compromiso con un bien de primera necesidad para la ciudadanía.
Bueno, miramos fuera de las islas, fuera de nuestro país también, porque la Unión Europea celebra un pleno extraordinario para tramitar las nuevas medidas especiales. Pilar Reumeu, medidas destinadas a la población más vulnerable y a sanitarios. Sí, Roberto, empieza hoy y continúa mañana ese pleno extraordinario en la Unión Europea, donde se van a debatir medidas para ayudar a las personas más vulnerables, también destinar más de 3.000 millones de euros a material sanitario y se va a decidir si se permite destinar los fondos europeos no utilizados para aliviar los efectos de la crisis. Y hoy también Donald Trump va a comunicar cuál es su hoja de ruta desde el punto de vista económico, justo un día en el que siguen lloviendo las críticas después de decidir el presidente de los Estados Unidos retirarle a la Organización Mundial de la Salud su asignación, y es importante porque es su principal donante. Nos vamos a quedar en América. Vamos a irnos a Colombia, porque allí se ha decidido liberar a 4.000 presos para evitar los contagios en las cárceles, una medida que también, por ejemplo, tomó el lunes el Parlamento turco, la decisión de liberar a 90.000 presos. ¿Qué ocurre en África en medio de toda esta crisis? Bueno, pues es el continente menos afectado. Las cifras varían, casi 16.000 contagios se tienen contabilizados, 853 fallecidos. En este momento siguen aumentando, por eso la ONU dice que se puede extender rápidamente y que carecen de medios y pide la ayuda internacional. En Alemania ya sabemos que Angela Merkel, junto con los responsables de los distintos estados, ha decidido prolongar el confinamiento hasta el 4 de mayo. Ya están pensando cómo reabrir los colegios y también que los comercios de menos de 800 metros cuadrados puedan abrir sus puertas. En Italia, bueno, pues el debate está en la región de Lombardía, que ha decidido pues ya empezarse a plantear cómo reabre sus actividades, y sin embargo, pues claro, es la región en la que la pandemia ha hecho mayores estragos. En el Reino Unido se prevé que hoy se prorroguen las restricciones y nos quedamos con una imagen, es la de una enfermera que ha perdido la vida, estaba embarazada y bueno, sin embargo, lo bueno es que su bebé ha logrado sobrevivir. En Francia, el gobierno francés va a darle 1.500 euros netos a los sanitarios, al personal sanitario de las regiones más afectadas, y precisamente nos vamos a quedar con la imagen de un médico francés. Tiene 98 años y con esta edad sigue ayudando a sus pacientes de toda la vida y los sigue atendiendo durante esta pandemia de manera virtual, ya sea por teléfono o por internet. Y en Francia vamos a quedarnos con esta imagen. Pues así repicaba la campana mayor de la Catedral de Notre Dame anoche a las 8, porque conmemoraba que hace un año un incendio arrasó gran parte de este emblemático edificio, pero en esta ocasión las campanas también sonaban como homenaje al personal sanitario que lucha contra el COVID-19. Gracias, Pilar. En muchos puntos de las islas se sigue trabajando en las labores de desinfección de infraestructuras y espacios públicos. La Armada ha actuado esta mañana, Nacho Cabrera, en el Puerto de las Nieves, en Agaete. Sí, esta instalación portuaria es doblemente estratégica. Por un lado, es un punto de entrada y salida diario de mercancías y pasajeros, por tanto, un punto de conexión entre dos islas como son Gran Canaria y Tenerife, y por otro lado, es un puerto con una alta actividad pesquera. Por todo ello, la alcaldesa del municipio de Agaete había solicitado al Estado que se actuara en esta zona y la desinfección ha sido integral por parte de la Armada Española, desde la cofradía de pescadores, pasando por las explanadas y zonas de aparcamiento hasta la estación marítima y zonas de embarque. Básicamente lo que hacemos es fumigar hipoclorito en las superficies grandes. Vamos a emplear unos 6.000 litros aproximadamente, 2 cargas del camión, y estaremos todo el día. Estamos empleando 10 personas. Yo se lo había pedido desde el principio, una de las instalaciones que yo le dije que eran importantes porque aquí siguen entrando y saliendo coches y personas. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pide la colaboración ciudadana para separar y depositar correctamente los residuos domésticos durante esta crisis sanitaria. El consistorio recuerda que todo el material de protección, como guantes y mascarillas, debe ir siempre al contenedor gris y por lo tanto no se puede reciclar. Además, si los residuos son generados por una persona contagiada, estos deben ir dentro de una segunda bolsa. Insiste además en que los vecinos de la capital depositen las bolsas siempre dentro del contenedor y a la hora que corresponde en su barrio. Es en este contenedor gris, por cierto, donde tenemos que depositar mascarillas y guantes. A pesar de que podemos ver que es un material que puede ir en otro contenedor, debemos depositarlo también en este contenedor gris, porque es ahí donde se recoge y es ahí donde estamos ayudando también a la recogida selectiva.
y las fuerzas de seguridad siguen velando para que se cumplan las medidas de seguridad, las medidas de confinamiento. Aún así, hay ciudadanos sancionados por infringir estas normas en los diferentes municipios de las islas. Paseaba por la zona de las Galletas en Tenerife y cuando iba a ser identificado por la Guardia Civil se arrojó al mar. El hombre permaneció escondido en una cueva durante horas hasta que se personó voluntariamente ante los agentes y fue detenido. También la Policía Local de Santa Cruz de la Palma ha puesto a disposición judicial a una conductora que circulaba con una tasa de alcohol que triplicaba la permitida legalmente, incumpliendo además el confinamiento. La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre reclamado por un juzgado de Telde que incumplía la cuarentena y en Arrecife, en Lanzarote, a otro individuo que amenazó al personal sanitario de un centro médico tras exigirles que se le realizara el test del COVID-19. Y aunque parezca que nadie nos ve, en Puerto del Carmen, en Lanzarote, un hombre ha sido captado por una webcam corriendo de madrugada por la playa. Se enfrenta a una sanción de al menos 600 euros. La policía local de Tías trabaja ya en su posible identificación. La Organización Mundial de la Salud alerta del aumento de bulos médicos sobre el coronavirus. Recuerden que no existen alimentos milagrosos ni remedios para curar el virus. Vittorio Pérez, algunos pueden ser muy peligrosos además. Pues sí, porque hay falsos médicos por internet que proponen utilizar productos químicos como tratamiento frente al coronavirus y esto puede dañar seriamente nuestro organismo. Es por tanto contraproducente. La Organización Mundial de la Salud ha tenido que crear en su propia página web una sección para desmentir bulos médicos. Dejemos trabajar a los científicos y no hagamos caso a todos estos tratamientos milagro. Aquí van algunos ejemplos de fake news médicas. Gárgaras con sal, eucalipto, café caliente, vitaminas o complementos alimentarios para curar o prevenir el coronavirus. Todo es mentira. En las redes sociales han aparecido falsos médicos o curanderos. La Organización Mundial de la Salud en su página web tiene un apartado específico donde desmiente decenas de bulos médicos y da información real sobre el COVID-19. Y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España publica vídeos como este. No se puede matar el nuevo coronavirus en 30 segundos con un secador de manos. Tampoco es cierto que convenga enjuagarse la nariz con una solución salina para prevenir la infección por coronavirus. Mientras la comunidad científica trabaja en una vacuna y un tratamiento eficaz, nosotros, en las redes sociales, no extendamos tampoco el virus de la falsedad. Bueno, pero aunque no lo crean, no todo es coronavirus. Hay otras noticias que llaman nuestra atención. Por ejemplo, la justicia que anula el artículo 1 de los estatutos de la esclavitud del Santísimo Cristo de la Laguna porque considera que la exclusión de las mujeres como socias vulnera los derechos fundamentales de igualdad y asociación. O sea que se abre la puerta a que las mujeres puedan formar parte de la esclavitud lagunera. El obispado no se pronuncia sobre la sentencia, pero ha dicho que no se opone al ingreso de mujeres en esta asociación religiosa. La parte demandante se ha mostrado satisfecha. Y solicitaba un cambio en los estatutos, en el artículo 1, parcialmente para que no se nos excluyera como miembros de esa asociación. En esta situación estamos muy contentas por el fallo, pero bueno, con la pandemia que tenemos encima, pues no nos queda más remedio que aceptarlo y seguir teniendo paciencia para que esto se resuelva. En Lanzarote el número de casos activos por coronavirus se mantiene en 60. En la isla se cumple ya el cuarto día. Salvador Cruz, sin que se registre ningún nuevo positivo. Lanzarote, Roberto, buenas tardes, no contabiliza nuevos contagios por COVID-19 desde el pasado sábado. Desde ese día hasta hoy se han realizado 90 pruebas para detectar la presencia del coronavirus, pero todas las muestras han dado negativo, con lo que el número de casos activo permanece inalterable y se mantiene en 60. De ellos hay 16 personas hospitalizadas, 9 en planta y 7 en la unidad de medicina intensiva. En casa, bajo seguimiento médico, siguen 44 personas. Una emergencia sanitaria que lo que no detiene, afortunadamente, es que cada día siga saliendo el sol. Nos lo muestra el astrofotógrafo Gustavo Medina. Empleando la técnica de cámara rápida, nos regala un vídeo que refleja la espectacularidad de un paisaje que no está en cuarentena.
traducido al español, stay at home, significa yo me quedo en casa. Las secuencias están hechas todas desde la azotea y desde el jardín. He realizado unas 5.000 fotografías y unas 3 semanas. Podemos ver pues atardeceres, amaneceres, nubes, secuencias nocturnas desde el jardín. Todas las imágenes para mí transmiten algo, pero sigo quedándome con las nocturnas, que son siempre las más complicadas de realizar. ¿Quién me iba a decir que iba a poder conseguir una Vía Láctea desde mi jardín? Cosa que era impensable hace unos meses. Si desean ver mis trabajos, los pueden ver en las redes sociales, en Facebook como Lanzarote Isla Fotográfica, en Instagram como Gustavo Medina Foto y en los canales de YouTube y Vimeo pues como Lanzarote Isla Fotográfica. Este trabajo va dedicado a todas esas personas que están al frente de esta crisis sanitaria. Bueno, y vamos a ver cómo se las ingenian algunos para seguir haciendo deporte. Han tenido que recurrir al ingenio para seguir con los entrenamientos. Imagínense, por ejemplo, montar su propio gimnasio en casa o aprovechar los escasos metros cuadrados que tiene para correr cada día 10 kilómetros. Tengo un salón de ida y vuelta de unos 25 metros y unas 2 escaleras. Poco espacio, pero suficiente. Atleta desde los 25 años, José Manuel mantiene a sus 68 su afición por el deporte. Antes de desayunar, pues ponerme un poquito en marcha, hago un pequeño ejercicio de calentamiento. Los días que suelo hacer más pues son los domingos, que es el día que, como soy un atleta de carreras largas, de medio maratón y maratones, pues hacer a larga distancia. Especialmente el domingo mismo, pues me hice unos 10 kilómetros y pico, que fue bajar y subir de escaleras unas 2.000 y pico, casi 3.000, y 150 salones. Hacer el ejercicio es vital. Es en estos momentos cuando más falta hace seguir una rutina deportiva. Nos ayudará a mantener, por ejemplo, la presión arterial mejor controlada, a disminuir nuestro riesgo cardiovascular y sin duda tendrá efectos beneficiosos contra la depresión que puede provocar estar confinados durante periodos de tiempo muy largos. Qué bueno sería que el deporte tuviera un virus muy contagioso y que lo practicara se contagiara. José Manuel mantiene además activa una de sus pasiones, la escritura. Bueno, pues muy bien, José Manuel. En ese espacio tan corto poderse hacer 10 kilómetros incluso. El Hospital Universitario de Canarias recibe cada día numerosos mensajes de apoyo y ánimo, pero no solo para los enfermos, también para los sanitarios. Una manera de coger fuerzas y afrontar, Lidia Rodríguez, el día a día. Sin duda, el colectivo de sanitarios es uno de los que requiere más apoyo moral en momentos como el que nos está tocando vivir. Por eso, en el Hospital Universitario de Canarias se ha habilitado un rincón positivo donde llegan mensajes, frases de aliento y también muchos dibujos infantiles de ánimo dedicados precisamente a estos profesionales de la sanidad, profesionales que se están dejando literalmente la piel en cuidar, en proteger a los enfermos y los contagiados por el coronavirus. Se trata de un simple gesto que sirve para reconfortar y sobre todo para coger fuerzas y seguir adelante. Son dibujos infantiles, frases de aliento, unos mensajes que han llegado al hospital y que se comparten en este rincón habilitado para albergar toda esta positividad. Todo comenzó para darse fuerzas entre los propios profesionales, pero pronto empezaron a llegar mensajes desde fuera del hospital. Tiene como finalidad hacer llegar a los compañeros que trabajan dentro del área mensajes positivos y mensajes de apoyo. Esos mensajes comenzaron a rellenar estas paredes de optimismo. Los niños ingresados en la planta de pediatría también contribuyen con sus propios mensajes y frases. También proceden de los alumnos de varios colegios y de la Asociación de Padres y Madres de Prematuros de Tenerife. El Hospital del Norte, en Icó de los Vinos, también cuenta con uno de estos rincones mágicos que dan fuerza a todos los sanitarios. El confinamiento ha llevado a un importante número de narradores de habla hispana a recuperar la tradición de contar historias. Lo hacen en Facebook desde México, Argentina, Colombia y desde aquí, desde España. Desde las islas también con el hashtag Fogata de Cuentos.
Iniciativa del narrador oral mexicano Germán Argueta, que ha logrado movilizar a muchos otros en Hispanoamérica para colaborar en este confinamiento mundial haciendo directos en Facebook, con el hashtag Fogata de Cuentos, hay acento canario. Gracias por estar ahí. Y con historias que tratan de aliviar la carga emocional de esta situación. Fogata de Cuentos es una metáfora de la vida. Es aquel fuego encendido en aquella cueva de la que parece que salimos y donde posiblemente tuvo algo que ver ese fuego encendido que no se podía apagar, que todo el mundo tenía que mantener encendido porque todavía no controlábamos lo del fuego, ¿no? Ellas, libro en mano, hacen uso de la palabra y nos trasladan historias que en la soledad del confinamiento se convierten en una suave manta que acaricia el alma. Mandarles muchos besitos a la luna. Para mí esta oportunidad de participar en este evento ha sido de riqueza, de honor, por participar, por ser convocado a contar y también de aprendizaje. Estamos todos aprendiendo y si en aquella cueva se contaba para no olvidar, tenemos que recordar todo lo que nos ha sucedido en este confinamiento. Y seguro que fue una mujer la que dio valor a la palabra dicha, porque las mujeres inventaron la esperanza. Con la palabra contada se recuperan aquellos años de reuniones en torno al calor de la fogata, cuando el entretenimiento, a falta de libros, lo ponían los más sabios de cada familia. No tenía miedo, iba a pelear contra el calor. Y en la sección de anécdotas de hoy nos hemos encontrado con vídeos elaborados por los más pequeños de la casa. Mandan ánimo a los sanitarios y a los profesores. Los nuevos amigos de Kina le alegran el café de mediodía mientras teletrabaja. Que no nos preocupemos y seamos felices, lo canta Laura, acompañada de los suyos. Porque cantar nos recarga las pilas, es lo que quiere esta pequeña de los sanitarios, regalar ánimo. Que tengan mucha energía para ayudar a los que están malitos. Coming for to carry me. Oh. Acción. Si nos quedamos en casa, pronto volveremos a vernos. Es el alumnado de tercero del colegio Marpe en Gran Canaria. Se saludan en la distancia con ganas de volver a clase. Les echo mucho de menos. Tengo ganas de verles, pero de momento ya me quedo en casa. ¡Les quiero! ¡Hasta pronto! ¡Mua! Bueno, enseguida toda la actualidad deportiva, no tardamos.